Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al canal de Confort Empresarial Latinoamérica. En este video, vamos a tratar dos técnicas, presentes en la refrigeración comercial e industrial, que aunque parecen muy similares, cada una es usada, para alcanzar un propósito diferente. Estamos hablando de, la técnica de inyección de refrigerante, para mejorar la eficiencia de un equipo, versus la técnica de inyección de refrigerante, para bajar la temperatura de descarga del compresor. Si trabajas en el campo de la refrigeración, o te apasiona esta área, quédate con nosotros, ponte cómodo, y por supuesto suscríbete a nuestro canal. Empecemos diciendo que ambas técnicas, son usadas en aplicaciones que utilizan compresor del tipo scroll, de baja temperatura. Aunque en breve vamos a explicar las características detalladas de cada técnica, podemos adelantar que el propósito de la inyección de vapor, también conocida como sistema con economizador, es mejorar la capacidad de enfriamiento del sistema, proporcionando además, un aumento de la eficiencia del mismo. Además, la inyección de vapor puede permitir la regulación de la capacidad del compresor scroll. En cambio, cuando hablamos de la tecnología de inyección de líquido, el propósito es bajar la temperatura de descarga del refrigerante, simulando realizar toda la compresión del gas, en dos etapas con enfriamiento intermedio. Básicamente, con esta última técnica, no se busca mejorar la eficiencia del sistema, sino evitar daños en el compresor scroll, por aumento de temperatura. Es importante mencionar, que como veremos más adelante, existen también instalaciones, que combinan ambos sistemas. Para entender mejor todo lo mencionado, a continuación vamos a explicar las características principales de cada técnica. Empecemos entonces a definirlas. Para conocer el funcionamiento hemos enumerado las principales características de estos sistemas. 1. La instalación de inyección de vapor es recomendable para todos los compresores scroll utilizados en aplicaciones de baja temperatura. 2. Los compresores scroll con inyección de vapor están equipados con una conexión para el funcionamiento del sistema economizador. 3. En el sistema economizador se usa una válvula solenoide para activar el paso de refrigerante a la salida del condensador con un caudal que llamaremos I. 4. Después del solenoide, una válvula de expansión, TV, se encarga de dosificar y bajar la presión del caudal refrigerante I. 5. Luego, un intercambiador de calor que llamaremos HX, se requiere para producir subenfriamiento del caudal que llamaremos M, que viene del condensador. 6. El proceso de subenfriamiento del caudal M, proporciona una mayor ganancia de capacidad medida en el sistema. 7. El refrigerante evaporado I, a través del intercambiador de calor, HX, se inyecta en los compresores, y proporciona enfriamiento adicional a relaciones de compresión más altas. 8. Este ciclo ofrece las ventajas de una mayor capacidad de enfriamiento y un mejor COP, que un ciclo convencional. 9. Esta tecnología ofrece los mejores resultados a bajas temperaturas de evaporación donde más se necesita capacidad y eficiencia. 10. La eficiencia del ciclo del compresor scroll, con inyección de vapor es mayor que la de un compresor scroll de una sola etapa convencional, entregando la misma capacidad porque la capacidad adicional del subenfriamiento se logra con menos energía. 11. El efecto de enfriamiento se logra mediante la adición de vapor al proceso de compresión a la presión intermedia, y a la temperatura TVO, que es controlada por el dispositivo de expansión AC. 12. El tamaño y la posición de estos puertos se han optimizado para garantizar COP máximo y beneficio de capacidad en condiciones operativas típicas. 13. Una sola conexión de entrada en la carcasa se comunica con los puertos de inyección a través de un tubo flexible. 14. Esta estrategia puede proporcionar un medio para modular la capacidad en bajas cargas térmicas cortando la inyección de vapor en el compresor. 15. Este tipo de subenfriamiento es más significativo, comparado con un intercambiador de calor entre la línea de líquido y la línea de succión. 16. El rendimiento se incrementa con la relación de presiones, y por ello es mejor a medida que baja la temperatura de evaporación. 17. El punto clave del sistema es la temperatura de saturación del refrigerante en el punto de inyección. 18. Esta temperatura es función de las presiones de condensación y evaporación, siendo el valor de la presión de inyección definida por el fabricante del compresor. 19. Esta estrategia ofrece reducción de la temperatura de descarga del compresor, y la posibilidad de modular la capacidad del compresor con la carga térmica.
20. Reducción de la pérdida de carga en la línea de succión comparada con un sistema convencional, para una misma carga térmica. 21. Se puede establecer una disminución del 40% en el flujo de refrigerante a través del evaporador. Esto reduce la caída de presión en la línea de succión en torno al 60%. 22. Cuando se integra la inyección de vapor en un compresor scroll, la eficiencia isentrópica es comparable para ambas etapas, posibilitando una alta eficiencia sin la necesidad de instalar un compresor para la etapa de baja presión. 23. El subenfriamiento adicional del líquido incremente el efecto refrigerante en el evaporador, capacidad de absorción de calor por unidad de masa de refrigerante. De hecho, para una misma carga frigorífica la masa de refrigerante circulada disminuye. 24. La elección de un punto de menor presión brinda un incremento en la capacidad, en tanto que un punto de mayor presión proporciona ventajas en la eficiencia. 25. El ciclo con un compresor scroll con economizador es similar a un ciclo de 2 etapas, pero se realiza con un solo compresor. 26. Los intercambiadores de calor deberán de seleccionarse a las condiciones de trabajo nominales, pero considerando al mismo tiempo un margen adecuado que permita la operación del sistema, en todo el rango de temperaturas esperado. 27. La tubería de líquido refrigerante comprendida entre el economizador y el evaporador debe aislarse y mantenerse lo más corta posible, con el fin de reducir al mínimo las ganancias de calor. 28. La tubería de inyección de vapor que une el intercambiador con el compresor debe ser de 3/8 a media pulgada de diámetro. 29. La válvula de expansión termostática del intercambiador de calor deberá diseñarse para la carga máxima, teniendo en cuenta al mismo tiempo las posibles condiciones de funcionamiento en carga parcial. 30. Se deberá instalar una válvula solenoide en la tubería de líquido, que alimenta al economizador al objeto de evitar la migración de líquido refrigerante al compresor cuando éste se detiene. 31. En el caso de centrales de compresores, se deberá de instalar una válvula solenoide por compresor, en la correspondiente tubería de inyección de vapor de cada uno de ellos. La inyección de líquido para bajar la temperatura de descarga, en compresores scroll, usados en aplicaciones de baja temperatura. Recordemos que la inyección de líquido es un medio por el cual un compresor scroll se enfría, para permitir que funcione de manera confiable, en condiciones difíciles de alta relación de compresión, que normalmente se observan en aplicaciones de baja temperatura. A continuación, vamos a enumerar las características principales de estos sistemas. 1. El objetivo del sistema de inyección de líquido es bajar la temperatura de descarga del refrigerante. 2. Un dispositivo de inyección de líquido es muy importante cuando la temperatura de descarga es superior a 125 grados centígrados para determinadas aplicaciones del sistema. 3. El sistema de inyección de líquido se puede realizar con sensor de temperatura o termostato, dosificador o capilar y válvula solenoide. 4. La temperatura de ajuste de la válvula solenoide está en 115 grados centígrados. Cuando la temperatura de descarga alcanza este valor, se abrirá la válvula solenoide del circuito. 5. La temperatura de descarga debe descender, por ejemplo, a un valor de 95 grados centígrados, entonces la solenoide del circuito cerrará. 6. Si la temperatura de descarga sube por encima de 125 grados centígrados, incluso con la válvula solenoide del circuito abierta, el protector de temperatura debe activarse para proteger el compresor. 7. La inyección de líquido a altas velocidades en compresor scroll, con sistema de variación de frecuencia, muestra una mejora considerable en el funcionamiento y fiabilidad del compresor. 8. Sin embargo, la inyección a bajas frecuencias muestra algunas desventajas respecto a la energía, la capacidad y a la eficiencia adiabática del compresor. 9. Con la activación del sistema de inyección de líquido, se produce un pequeño incremento en el consumo energético por el compresor, debido al aumento de masa de refrigerante a comprimir. 10. El resultado de la activación del sistema es el enfriamiento suficiente del gas de descarga, de modo que permite relaciones de compresión más elevadas. 11. El objetivo del sistema de inyección de líquido no es mejorar el subenfriamiento a la salida del condensador, contrario a la inyección de vapor con EVI. 12. Para lograr la inyección, la presión del refrigerante líquido debe ser mayor que la presión del refrigerante gaseoso dentro del compresor. 13.
Con otra configuración del sistema, la inyección de líquido se logra mediante la utilización de una válvula de control de temperatura de descarga, VTC. 14. La válvula DTC elimina la necesidad de un tubo capilar, una válvula solenoide de inyección de líquido y un relé de corriente. 15. La válvula DTC está equipada con un bulbo, que debe instalarse en la parte superior en la tapa del compresor, detectando la temperatura del puerto de descarga. 16. La válvula DTC inyecta solo cuando se necesita enfriamiento y en las cantidades requeridas. 17. Algunos modelos de compresor scroll requieren inyección con una válvula DTC, junto con la inyección de vapor con válvula, EVI, para proteger al compresor de temperaturas de descarga más altas. 18. Existen compresores scroll, que deben estar equipados obligatoriamente con inyección de líquido, mediante el uso de una válvula DTC. 19. Existen modelos de compresor scroll para solo inyección de vapor, y la inyección de líquido sola no es posible. 20. Existen modelos de compresor scroll que se pueden usar tanto para inyección de líquido, como para inyección de vapor. 21. Existen modelos de compresor scroll con inyección de vapor húmedo, es decir, una combinación de inyección de vapor y líquido al mismo tiempo. 22. Se debe tener especial cuidado, en instalaciones, que por recomendación del fabricante del compresor scroll, la instalación de los termostatos de temperatura de descarga es fundamental. Pues bien, gracias por estar con nosotros, y suscribirte a nuestro canal.